Vamos con el ejemplo 33, ¿ya? Y también nos pide calcular fuerzas específicas, ¿no? La fuerza en la barra BG y la fuerza en la barra FC, ¿no? Veamos, BG está acá, aquí está, y FC está acá, ¿no? Son las dos barras que están inclinadas, ¿no? Entonces, no, en este caso, no se puede cortar de tal manera que en un paso obtengamos las dos incógnitas, ¿no? Se puede cortar de varias maneras. Acá una vertical es un corte, acá otra, ¿no? Otro corte, dos, acá de esta manera tres, acá de esta manera cuatro, ¿no? Entonces podemos cortar de diferentes maneras, ¿no? Pero de ninguna de esas formas voy a poder obtener las dos incógnitas de manera directa. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a tener que hacer dos cortes. Entonces recuerden lo que les decía y voy a volver a repetir. Puede ser que la docente les diga que el inciso A, digamos, les dé este ejercicio y el inciso A les pida calcular las fuerzas en todas las barras, ¿no? Y por el método de nodos. ¿Ya? Y el inciso B les diga verificar las respuestas por el método de cortes. ¿Ya? Y se tiene que resolver más o menos de la manera que vamos a resolver ahora. ¿Ya? Cortar esta parte de acá, después cortar el otro y después cortar todo lo que puedas, ¿no? De tal manera de obtener todas las incógnitas, ¿ya? Pero utilizando el método de cortes. ¿Ya? Y así y obviamente les tiene que salir el mismo resultado, haciendo por el método de nodos y por el método de cortes. ¿Ya? En este caso, bueno, vamos a comenzar a resolver. El primer paso que tenemos que hacer es verificar la inestabilidad de la estructura, ¿no? Para eso debemos cumplir, ¿no? Tenemos que contar el número de barras y el número de nodos. ¿Ya? Antes de comenzar, vamos a ver que este triángulo de acá, este triángulo de ECD, ¿no? Se repite varias veces en varias partes de la estructura, ¿no? Aquí tenemos uno, aquí otro, aquí hay dos de esos, ¿no? Y aquí arribita hay uno. Ya si no se puede ver, resten, ¿no? Esta altura es 3, esta altura es 2, 3 menos 2, y aquí nos va a salir una altura que es 1, ¿no? 1 y 2, ahí está. Miren que un lado es 1 y la base es 2, ¿no? Y lo mismo que este triángulo, 1, 2, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Si parto este 2, ¿no? Entonces, aquí un lado es 1 y la base es 2, ¿no? Entonces ese triángulo se repite varias veces, lo cual nos quiere decir que este ángulo alfa se va a repetir en todos estos lugares. ¿Ya? Ahora, noten que acá se ha formado otro triángulo, ¿no? Pero es un cuadrado más que todo, ¿no? Bueno, si lo vemos de un triángulo, este ángulo de acá va a ser 45, ¿no? Porque sus lados son iguales. Este lado es de 2 metros, este lado es de 2 metros. Entonces, como este es 90 y estos dos son iguales, entonces estos también tendrían que ser iguales, ¿no? Entonces sería 90 entre 2, 45. Ya es el único triángulo con un ángulo diferente, de 45 grados. ¿Ya? Todos los demás son alfa, 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 ¿no? Entonces, primer paso, bueno, vamos a calcular ese ángulo alfa. Vamos a calcular cuánto vale el seno y el coseno de ese ángulo. ¿Ya? El seno, ya, noten que estoy copiando, ¿no? Un lado tiene el valor de la unidad, el otro lado 2, ¿no? Y la hipotenusa sería raíz de 5. Entonces, el seno del ángulo alfa sería 1 sobre raíz de 5 y el coseno 2 sobre raíz de 5. ¿Ya? El siguiente paso, ¿no? Con el que deberíamos de haber comenzado es verificar la inestabilidad de la estructura, ¿no? Entonces, contemos el número de barras. El número de barras, primero todas las que están verticales, ¿ya? 1, 2, 3 más, ¿no? Ahora las horizontales, 4, 5, 6. Las que están inclinadas, 7, 8. Y estas tres que también están inclinadas, 9, 10, 11. ¿No? Es igual a 2 por el número de nodos. Las letras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos el número de incógnitas, tenemos un apoyo fijo, dos incógnitas, y acá un apoyo simple que solo es una incógnita. Entonces tendremos 3. Y si operamos, ¿no? Nos sale 11 igual a 11, está bien, se puede resolver. ¿Ya? Entonces, como siguiente paso, segundo paso sería, ¿no? Calcular las reacciones en los apoyos, ¿no? Y esto es sencillo, ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? En el punto A, un apoyo simple, una incógnita, y en el punto G, un apoyo fijo, ¿no? Dos incógnitas. ¿Ya? Y acá vamos a aplicar sumatoria de momentos en el punto G y vamos a poder calcular a X, ¿no? Entonces, el primer paso, sumatoria de fuerzas en el eje, perdón, sumatoria de momentos en el punto G.
todo lo que esté girando en sentido horario primero vamos a colocar, ¿ya? Entonces sería esta fuerza de 1 kilonewton por 2, ¿no? Más esta fuerza que también es de 1 kilonewton multiplicado por 4, más 1 por 6, ¿no? Esas tres fuerzas son idénticas, están girando en sentido horario. Igual a todo lo que esté girando en sentido antihorario, que sería AX multiplicado por 3. AX por 3. Y de aquí se despeja el valor de AX, que nos sale 4 kilonewtons, ¿ya? Segunda condición de equilibrio, sumatorio de fuerzas en el eje X igual a 0. Los valores se igualan, ¿no? AX es igual a GX. Entonces GX es igual a 4 kilonewtons. Y la última condición de equilibrio, sumatorio de fuerzas en el eje Y igual a 0. Todo lo que esté apuntando hacia arriba, que es GY, G sub Y, igual a todo lo que esté apuntando hacia abajo, ¿no? La fuerza de 1 kilonewton multiplicado por 3, ¿no? Y nos sale 3 kilonewtons. Esta parte es sencilla, la deben de hacer rápida. Y una vez que tengamos las reacciones en los apoyos, el siguiente paso es cortar, ¿no? Hay que seleccionar, pero bien, ¿no? Hay que seleccionar tres barras que no sean concurrentes y de paso que tengan la incógnita que yo quiero, ¿no? En este caso nos piden FC, ¿no? Entonces es más fácil si yo corto verticalmente acá la viga. Entonces el primer corte va a ser el siguiente. Ahí está. Y vamos a trabajar con el lado izquierdo de la ecuación, ¿ya? Entonces, este es el triángulo y nosotros hemos cortado acá. Entonces, en vez de las vigas, yo voy a colocar incógnitas, ¿no? Siempre saliendo de los nodos, ¿ya? Esta es la reacción que va desde el nodo B al nodo C, ¿no? Y esta es la que yo quiero, que va del nodo C al nodo F, ¿no? Y esta es otra reacción que va del nodo E al nodo F. Ya colocan las incógnitas, ¿no? Y aquí tienen que comenzar a resolver, ¿ya? Esto se va a resolver un poquito complicado. Vamos a calcular primero EF, ya aplicando la condición sumatoria de momentos en el punto C. ¿Ya? Entonces, todo lo que esté girando en sentido, primero todo lo que esté girando en sentido horario, ¿ya? Que sería EF multiplicado por su distancia desde el punto C, que sería 1 nomás, ¿no? EF por 1. Después, esta fuerza de 1 kilonewton, que también está girando en sentido horario, sería 1 por 2. ¿No? Después, no hay otra fuerza que esté girando, ¿no? Porque en el punto C, estas se anulan, ¿no? Y esta de 1 kilonewton también se anula. Estas serían las únicas fuerzas, lo igualo a 0 y despejo. F, E, F, ¿no? La fuerza que va de E a F nos sale menos 2 kilonewtons. ¿Ya? Ahora, vamos a aplicar las condiciones de equilibrio en cada eje. ¿Ya? Primero en el eje X. Para eso tenemos que descomponer estas dos, ¿no? Yo sé que pueden hacerlo. Su componente de cada una horizontal sería multiplicado por el coseno, ¿no? Por esos ángulos de ahí. Entonces vamos a sumar esa fuerza BC, ¿no? Por el coseno del ángulo alfa, más esa fuerza CF por el coseno del ángulo alfa también, ¿no? Esto más esta fuerza EF, ¿no? Esto es igual a 0, ¿ya? Yo ya tengo el valor de EF, ¿no? También tengo el valor de coseno, ¿no? Entonces vamos a factorizar y vamos a despejar el valor de la suma, ¿no? De estas dos incógnitas y nos sale este valor, ¿no? Menos 2 sobre raíz de 5, perdón, menos raíz de 5, ¿no? Y la última condición de equilibrio, sumatorio de fuerzas en el eje Y igual a 0. Y tenemos que hacer lo mismo, ¿ya? Todo lo que esté apuntando hacia arriba primero, F, BC, que está, quiero su componente vertical, sería por el seno, ¿no? Eso es igual a todo lo que está apuntando hacia abajo. ¿Qué sería la componente de este vertical, que también es multiplicado por el seno? FCB multiplicado por el seno del ángulo, más estas dos, ¿no? 1 más 1. ¿Ya? Ahora, acá. Acá, bueno, esto quiero que vean, el valor de FEB, ¿no? Lo estamos pasando al lado derecho, está bien, es con negativa, ¿no? Ahora, acá, al reemplazar FEF, ¿no? Acá 2 kilonewtons, tendríamos que reemplazarlo con el signo más, o sea, con su signo, negativo, ¿ya? Perdón, si no se ha entendido. El negativo de la ecuación ahí está, ¿ya? Pero al reemplazar esto tenemos que reemplazarlo con su negativo. ¿Ya? Entonces, menos por menos, esto tendría que ser más, ¿ya? Esta ecuación. La suma de estas tendría que ser igual a raíz de 5 positivo. ¿Ya? Entonces, aplicando la segunda condición de equilibrio, ya lo hemos descompuesto estas fuerzas verticalmente. Y aplicamos la segunda condición de equilibrio. Y de aquí vamos a factorizar el seno de alfa. ¿Ya? Y vamos a despejar y nos va a salir que 1 más 1, 2, ¿no? Dividido entre el seno del ángulo alfa. Entonces esto va a ser 2 sobre el seno de alfa es 1 sobre raíz de 5. Por eso raíz de 5 sube, ¿ya? Y nos quedaría esta.
¿ya? Y noten que nos ha salido dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Al principio noten que teníamos tres incógnitas con tres ecuaciones, entonces se puede resolver, ¿no? No hay nada complicado. Ahora nos ha salido una de 2 por 2, ¿ya? Y a todo esto, bueno, vamos a comenzar a resolver. Ahí, como les decía, ya lo estoy arreglando. Estamos reemplazando con todo in su signo, ¿no? Por eso ahora quedaría raíz de 5. ¿Ya? Entonces, como siguiente paso, vamos a resolver estas dos ecuaciones, ¿ya? Entonces voy a copiar esas dos ecuaciones. Como pueden ver, es una ecuación de 2 por 2. ¿Ya? Entonces lo pueden poner a la calculadora y les va a arrojar los resultados, ¿no? FBF les va a salir 3.354 y el valor que yo quiero nos va a salir negativo menos 1.118. Entonces ya hemos obtenido un valor, ¿no? El valor de CF, la fuerza en la barra de C a F. Ahí está. Nos faltaría de B a G, ¿no? B a G, esta que también está inclinada. Entonces lo mejor que podemos hacer es también otra vez corte vertical, ¿no? Vamos a hacer ese corte y vamos a poder calcular esa fuerza en esa barra. Entonces, ese es el corte 1, este es el corte 2. Ahora vamos a copiar el lado izquierdo de ese corte. Es el más sencillo, el más fácil. Solo hay una barra y en vez de las barras que he cortado, colocamos las incógnitas, ¿no? Siempre saliendo. En los apoyos, ¿no? Los datos que ya he calculado. Y acá, coloco donde se repite el ángulo. Y como recordarán, aquí es 45 grados. Coloco las incógnitas y puedo comenzar aplicando las condiciones de equilibrio. ¿Ya? Primero los nombres, ¿no? ¿Ya? Siempre le coloco. En la anterior clase van a notar que los nombres yo lo colocaba solo AB, ¿no? Acá también lo hubiera colocado BG nomás, ¿no? Depende de ustedes cómo quieran hacerlo, ¿no? También se lo puede colocar así como subíndice, ¿no? La fuerza que va desde el nodo A al nodo F, ¿ya? O del nodo B al nodo A, ¿ya? Eso estamos colocando acá. Fuerzas que van de nodo en nodo, de nodo en nodo. Y siempre saliendo del nodo. Ahora sí podemos aplicar las condiciones de equilibrio. Primero vamos a hacer sumatorio de fuerzas en el eje, perdón, en el punto G. Y esto tenemos que descomponerlo, ¿ya? Su componente horizontal y su componente vertical. Su componente vertical se va a anular, ¿no? Porque pasa justo por el punto donde estoy haciendo momentos. Ahí solo quedaría su componente horizontal. Entonces, la primera fuerza, todo lo que esté girando en sentido antihorario, que sería 4 por 3, ¿no? Ahí está, 4 por 3. Igualamos a todo lo que esté girando en sentido horario. ¿Qué sería la componente horizontal de esto? FAB por el coseno del ángulo alfa, ¿no? Multiplicado por su distancia hacia el punto G, ¿no? Que también sería 3. De aquí despejo, FAB nos saldría 4 sobre el coseno de alfa. Y esto saldría, ¿no? Con todos sus decimales 4.472, ¿no? Pero esto no es lo que yo quería, ¿no? Pero nos va a servir, ¿no? Si aplico la segunda condición de equilibrio, ¿no? Que es sumatorio de fuerzas en el eje Y, ¿ya? Vamos a arreglar esta. La segunda condición de equilibrio va a ser sumatorio de fuerzas en el eje Y, ¿ya? Todo lo que está apuntando hacia abajo, ¿no? Que sería la componente vertical de esta fuerza, FAB multiplicado por el seno del ángulo, igual a todo lo que está apuntando hacia arriba. ¿Qué sería esta fuerza BG, que es lo que quiero, ¿no? Pero multiplicado por el seno del ángulo 45, ¿no? BG multiplicado por el seno de 45 más esta fuerza de 3 kilonewtons. Y de aquí voy a reemplazar todo lo que tengo. AB, ¿no? FAB nos sale 2 raíz de 5 más, perdón, por el seno del ángulo alfa, que es 1 sobre raíz de 5, igual a esta fuerza, que es lo que yo quiero, multiplicado por el seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, más 3. Y de aquí despejo este valor, ¿ya? Que es el que nos interesa, ¿no? Y ahí está. Como he notado, se resuelve más rápido, ¿no? Y he obtenido las dos incógnitas que me pedían. Y vamos a ordenar también, ¿ya? Vamos a ordenar las respuestas que hemos obtenido. Y vamos a colocar, ¿no? Como nos han salido negativos y hemos colocado bien, ¿no? Todas las incógnitas saliendo del nodo, entonces estos dos estarían en compresión.